Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en esta tercera jornada de esta Semana de España que venimos desarrollando en la Universidad FASTA, tratando de vincular los distintos saberes que en la universidad podemos impartir desde las distintas facultades, unidades académicas, unidades de gestión, vinculándolo con España. En este día de hoy vamos a contar con la presencia desde España y también desde Argentina. En este conversatorio vamos a contar con la presencia de Silvana Millán, Javier Alessioli, Gabriela y Paloma Alés Hermosa. Vamos a estar conversando sobre la magia de la mediación en España y bueno, cómo lo podemos también vincular con la mediación aquí en Argentina. Bueno, ya estuvimos en el día de ayer, en el martes, estuvimos con la presentación del libro del Derecho del Mar, estuvimos con una charla sobre cómo emigrar como profesionales a España, con Fede Larsen y Marián Didío, Verónica Turdo y el colaboratorio de innovación nuestra, muy interesante. Y bueno, hemos tenido también para cerrar la jornada de ayer una charla sobre la iconografía mariana, ¿no? Muy interesante. Y bueno, después de esta transmisión, donde estamos viendo la mediación en España, vamos a tener el honor de tener una conversación con la gente de la Embajada de España en Buenos Aires, la Consejería de Educación, que nos va a hablar sobre estudiar desde España y en España. Y vamos a cerrar la jornada de hoy con una charla sobre el derecho ambiental argentino, que su aplicación se basa en la aplicación de la legislación española. Así que, bueno, muy interesante lo que venimos desarrollando en estos días. Ya nos quedan también charlas para mañana jueves y para el viernes y cerrar esta hermosa actividad. Así que, bueno, iniciando esta jornada de miércoles, voy a aprovechar para presentar a la doctora Silvana Millán. Ella es delegada bonaerense del Foro Internacional de Mediadores profesionales, es maestranda en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, es diplomada en Teletrabajo y Transformación Digital, experta CONEAU, ¿no?, de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, es docente investigadora de grado y de posgrado de la Licenciatura de Resolución de Conflictos y Mediación para la carrera de abogacía aquí en nuestra universidad. Silvana, muchísimas gracias por este tiempo que dispones para nosotros. Es un gusto que nos acompañes. Hola, buenas tardes a todos. Federico, para mí es un orgullo representar a la Universidad FASTA en la Semana de España y tener el placer y la bondad de Dios de haber conocido al maestro Javier Scioli y a su equipo para poder compartir con todos ustedes la magia de la mediación. Y también quiero agradecer profundamente el tiempo, dada la diferencia horaria que tenemos y las grandes actividades que van a ver por su currículum, que como son muy humildes me pidieron que casi no los citara, pero algo tengo que comentarles, para poder hacer una relación entre Argentina y España, porque más allá de los lazos que nos unen como países, la mediación es un proceso que va más allá de las fronteras para hacer paz social. Y en un momento tan convulsionado del mundo, que contemos con la presencia del director de la Federación Internacional de Mediadores Profesionales y su prestigioso equipo, como Gabriela y Paloma, me atrevo a llamarlos así porque esto es una familia, y ya lo verán cuando nuestro maestro nos lo explique. Los voy a introducir, aunque ya son muy conocidos, a través de todos sus trabajos, sus libros, sus conferencias permanentes, no solo en España y en Argentina, sino en todo el mundo. El doctor Javier Alessioli es embajador de la paz. Es profesor titular de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Loyola. Como bien dijimos, director del Foro Internacional de Mediadores Profesionales, doctor honoris causa, Universidad de Coatepecoc, México, y muchos otros tantos títulos, autor de libros, que su humildad no me permite seguir adelante. La doctora Gabriela es directora académica de la Escuela Internacional de Mediación, doctora en Derecho con su joven vida y mediadora en la Universidad
Pablo de Olavide. En realidad, yo que trabajo con ellos y que participamos en los foros internacionales allí en España, conozco la dedicación y la motivación, porque es un servicio que hace Gabriel y Paloma a la paz del mundo. Y también Paloma es la coordinadora de proyectos del Foro Internacional de Mediadores Profesionales y profesora del máster en mediación de la Universidad de Loyola. Tengo el placer de conocerlos desde el año 2016 y no hay distancias, no hay kilómetros que separen nuestras ganas de seguir adelante. Yo, maestro Javier, sí le voy a pedir que haga una mínima introducción de FIMEP y cómo nos vamos a organizar para el 2024, así vamos invitando a todos los que nos escuchen hoy también. Pues buenas tardes, queridos Federico y Silvana, y por supuesto a Gabriela y a Paloma. Y gracias por esta oportunidad de poder estar en la Semana de España en la Universidad FASTA para que nos acerquemos un poquito. Yo creo que son las dos orillas del mismo océano. Nos separa un océano, pero estamos en la orilla, las dos partes, tanto España como Argentina. Y yo creo que es bonito esta idea de la Semana de España para que conozcáis un poquito todo lo que se trabaja aquí, lo que se hace aquí. Como decía Federico al principio, ¿no? Esas ideas que se barajan durante toda la semana. A tu cuestión, a tu pregunta, querida Silvana, a la que nos une a la familia mucha amistad, pues la verdad que hace unos años soñamos crear un foro internacional. Y digo soñamos porque todo proyecto surge de un sueño. Hay un momento determinado que un grupo de personas sueñan en hacer algo, en plantear algo, y yo creo que ese fue el principal motivo que movió en el año 2014 a crear un foro internacional de mediadores profesionales al que se fueron uniendo poco a poco, año tras año, desde hace 8 años, pues mediadores de todas partes del mundo. Ahora mismo somos mediadores y mediadoras de 26 países, que se dice pronto, que nos hemos unido en ese sueño, porque todos hemos compartido sueños que hemos tenido a su vez alrededor de esta profesión, ¿no? Y aquí, pues lo que queremos es el equipo que formamos, Gabriela, Paloma y yo, no es más que poner un poco encima de la mesa del estudio, como si estuviéramos tomando un café alrededor de este ratito que vamos a compartir, pues lo que hacemos, nuestras inquietudes, nuestra intención, porque en el equipo que formamos, lo que sí tenemos claro es que cada uno tenemos nuestro pequeño espacio para poder entre todos crear esta alquimia tan bonita que es la mediación, ¿no? Yo en concreto tengo que decir, y ahora iremos conociendo y participando un poquito entre todos, que todo esto también surgió por la necesidad no solo de que la mediación como profesión, como modelo, como trabajo, como técnica, se conociera a nivel mundial. Ese hecho de decir, como tú decías, ¿no? La magia de la mediación. Es verdad que tiene tintes de magia, ¿no? Porque vienen personas a los mediadores, y tú lo sabes mejor que nadie, Silvana, desesperadas, sin saber qué hacer. Y se encuentran a una profesional que ve un poquito más allá, que tiene cierta creatividad y que intenta de alguna forma, pues, hacerle salir de un callejón sin salida, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en el trabajo que hacemos desde España, en la formación que planteamos con muchas instituciones, tenemos claro que buscamos sobre todo la competencia de los mediadores. Yo permíteme que diría que nuestra misión, y eso estamos trabajándolo mucho en España, ahora os comentará Gabriela en la Escuela Internacional, o Paloma en los proyectos que hacemos en general, sobre todo con niños, para que veas lo bonito y lo interesante que es esto. Ah, el proyecto Druida. Efectivamente, Paloma nos va a acercar un poquito a eso, pero que teníamos un poco, yo les planteo siempre cuando nos reunimos como si estuviéramos hablando del cerebro de un mediador. ¿Cómo es el cerebro de un mediador, de una mediadora? Y tiene como 4 partes. Tiene una parte muy interesante que es una parte que yo diría que es la parte intelectual. Hay que tener una gran visión estratégica, hay que saber planificar, evaluar los conflictos. Es decir, cuando llega un problema encima de la mesa, tiene que haber profesionales formados en las universidades, y estamos ahora mismo en FASTA,
que sepan en un momento determinado tener la capacidad de qué estrategia hacer ante un problema. Ese mismo cerebro nos vamos a una segunda parte que sería la competencia interpersonal. Las personas no confían en otra persona si no sabes abrirte a ellas. Por eso nosotros trabajamos mucho, mucho, mucho aquí en España. El hecho de que, bueno, la capacidad de dirigirnos, de comunicarnos entre nosotros, el ser grandes comunicadores. El tercer hemisferio me lo llevaría a una competencia personal. Tienes que ser creíble. Tienes que ser tú. Tienes que tener credibilidad. Yo veo muchas veces que en mediación hay muchos mediadores y mediadoras que desempeñan el rol de mediadora, pero cuando vuelven a sus actividades reales no son como lo han hecho en una mediación. Se es mediador y tú lo sabes, Silvana, y la mediación va dentro de ti y se es mediador en tu casa, en la calle. Estimado maestro, aquí viene mucho lo de las inteligencias múltiples de Gardner, y un mediador, si presta un servicio, debe tener primero una paz consigo mismo, una paz con el Señor que nos ilumina, una paz con la naturaleza, como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esta inteligencia interpersonal que hace al perfil del profesional, unido a la capacitación continua y permanente, porque ya bien nos dirán ustedes que la capacitación no se agota porque tengamos una asignatura en la universidad obligatoria o porque hagamos un curso o capacitación posterior. La formación de un mediador es permanente, continua, porque el mundo cambia, el mundo es dinámico, los conflictos cambian, y me encantó la idea desde que nombraste esto del proyecto Druida, porque nuestra Universidad FASTA es una entidad educativa con escolaridad básica, secundaria, y bien se puede articular el proyecto desde la universidad para lograr esto que ustedes nos van a contar. Claro. No, me parece totalmente idóneo porque se empieza desde pequeñito, ¿no? Y termino por plantearte un poco la idea, ¿no? También en ese hemisferio de la cabeza, del cerebro de la mediadora, del mediador, está la parte de madurez. Hay que acumular experiencias. Y madurez no significa edad. Tú sabes mejor que nadie porque nos conocemos que yo soy muy inmaduro con la edad que tengo. Madurez significa acumular experiencias, atender a la gente, ayudar. Luego, fíjate tú qué bonito. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿En qué consiste esto tan bonito que estamos en España impulsando, implantando, trabajando? Pues en conseguir los mediadores y mediadoras más competentes posibles, de forma intelectual, de forma interpersonal, de forma personal y en su madurez. Y ese es un poco el esfuerzo que estamos haciendo, porque realmente, tú lo sabes, es una profesión muy bonita, es una profesión que apasiona y una profesión que, aún desconocida en muchos países, porque el esfuerzo que está haciendo el foro más que nada es también por el conocimiento en países como hace unos días me decían que en México existe mediación, pero que la gente no sabe qué es la mediación, igual que en muchos países, ¿no? Ese esfuerzo es conseguir de verdad que haya mediadores y mediadoras lo más competente posible. En definitiva, ser mediador, Silvana, no es lo mismo aprender mediación que ser mediador. Y esa es un poco la idea que yo quiero que Gabriel luego te lance, ya verás por qué. Sí, maestro, y también hay una cuestión que hay que ser mediador, y hasta hay confusión con los profesionales de distintas universidades, porque perciben que la mediación es un proceso judicial. Y si bien hay, por legislación nacional, bonaerense y de otras provincias, leyes de mediación prejudicial obligatoria, en realidad la mediación es un proceso que va más allá, porque según el modelo que usamos, nos transforma a las personas y nos permite a nosotros ser un vehículo. Por eso tenemos profesionales en el foro de distintas disciplinas, y maestros que son antropólogos, médicos, odontólogos. No es propiedad de una sola profesión, salvo cuando hacemos la mediación prejudicial obligatoria, que es un subcampo dentro de este mundo de la mediación. Exacto. Por eso, ahora Gabriela, si quieres, Gabriela, te cedo la palabra porque ella está también en
en ese ámbito de decir, vamos a ver, aquí hay un traje que podemos construir y ella lo está llevando desde una escuela con mucho prestigio, pero ese traje tiene muchas medidas, tiene muchas aristas, tiene muchos apellidos y eso hace que sea muy atractivo. ¿A que sí, Gabriela? Así es. Yo me podría pasar la tarde escuchando a vosotros dos. Bueno, primero agradeceros, Federico, Silvana, a la Universidad FASTA por la invitación. Hablo en primera persona y en tercera persona porque sé que quien me acompaña también está. Encantados de acompañaros hoy, de poder aportar nuestro granito de arena desde España y que conozcáis un poco cómo trabajamos aquí. En nuestro caso, yo voy a ser breve y para que también podamos compartir, y el equipo que me acompaña, pues llevamos ya, a pesar de mi juventud, Silvana, que me presentaba como muy joven y ya doctora, pero llevamos muchos años trabajando en mediación y en formación en mediación. En mi caso concreto, como ha dicho Silvana, pues dirijo una escuela de mediación, única y exclusivamente de mediación. Fijaos lo que conlleva dirigir una escuela en la que hay más de 4.800 personas ya formadas, además de todo el mundo. Y una de las cosas que trabajamos mucho desde la escuela y también desde el foro es la formación. Y voy a dar datos, digamos, más teóricos para acercaros a la realidad normativa que tenemos aquí en España, ¿no? Y esos mínimos que nos exigen muchas veces y que desde la Escuela Internacional siempre impulsamos no nos quedemos en ese mínimo, en ese, nos tenemos que formar en el marco jurídico, en aspectos psicológicos, en el proceso y en la ética y la deontología del mediador-mediadora. Lógicamente, todo esto teniendo en cuenta que aquí en España tenemos distintas comunidades autónomas en las que pues, cada comunidad autónoma después ha adaptado la ley nacional a sus necesidades en materia de mediación familiar. ¿Vale? Pero, Gabriela, también aquí nos pasa lo mismo. Nosotros en vez de decir comunidades autónomas decimos provincias. Provincias, efectivamente. La ley, bueno, ustedes conocen, tenemos la Ley Nacional de Mediación, que siempre nación va un paso adelante de las provincias. Algunas provincias que se han adherido a la ley nacional y otras que procesalmente han elegido su propio modelo. Entonces, lo que nos vas a explicar también nos va a permitir reinterpretar nuestra práctica desde los distintos lugares que nos escuchen. Pues fíjate, Silvana, aquí quizás me atrevería a decir que es al revés, que son las comunidades autónomas, comparado con vuestras provincias, quienes tomaron las riendas de la mediación y fueron las horas de esa mediación y de esas leyes de mediación a nivel autonómico, lo que hizo que el Estado, con el toque de la Unión Europea, pues pusiera un poco en marcha, se pusiera las pilas para requerir pues unos requisitos mínimos y profesionalizantes a la figura que hoy conocemos como mediador-mediadora. Y hoy por hoy siguen siendo las comunidades autónomas, en muchos casos, las que tiran de ese carro y las que exigen más requisitos y mayor formación que la propia ley nacional. Al final es decir, que van jerarquizando la profesión. Efectivamente. En nuestro caso, en España, son las comunidades autónomas las que tomaron las riendas y las que empezaron ese impulso, que lógicamente, pues a nivel nacional, fue el Estado quien se unió al carro de las comunidades y no al contrario. Y en ese marco que nos encontramos, en el que, bueno, pues cada comunidad autónoma tiene pues su marco normativo en el que regula la formación de una u otra forma, me voy a lo que vamos trabajando nosotros. Para el equipo que está aquí presente y en el caso para la Escuela Internacional de Mediación, de la que formo parte y que dirijo académicamente, además de los requisitos básicos pues, de esa formación, como os digo, del marco normativo, aspectos psicológicos, ética y deontología y lo que sería el proceso y técnicas de mediación, ha dicho Javier una frase que creo que llevamos por bandera y es: nos tenemos que formar para ser mediadores, mediadoras y sentirnos mediadores, mediadoras.
no vale de nada que nos formemos en las 100 horas, en las 300 horas o en 1500 horas de máster y que sepamos todas las posibilidades que nos da la mediación y todos los ámbitos de la mediación y todas las técnicas y todas las habilidades, si realmente después no somos capaces de ponerlo en práctica profesionalmente y personalmente. No tenemos que ser mediadores solo en nuestro trabajo cuando nos sentamos con las partes, tenemos que ser y sentirnos, de ahí también la importancia de eso, sentirnos mediadores. Aquí en España se está trabajando, y desde el Foro Internacional de Mediación y desde la escuela se está trabajando mucho en ello. Se está trabajando desde talleres de entrenamiento personal, clínica de casos, es decir, un plus a esa formación en la que me quedo en las bases que me da la legislación, ya sea del Estado, ya sea de las distintas comunidades autónomas. Otra idea que también recojo y que habéis comentado es el tema de la formación continua. Aquí en España la formación continua de mediadores es obligatoria y hay que acreditarla. Tenemos que estar en constante reciclaje. No podemos quedarnos en me formé, he empezado a hacer mediaciones y soy el número 1, pero no me reciclo. Aquí la legislación nos exige que en los registros de mediadores que tenemos a nivel estatal y autonómico acreditemos esa formación de reciclaje o esa formación permanente, como lo llama la legislación. Querida Gabriela, acá en la Argentina también tenemos la obligatoriedad de una actualización, pero está en revisión porque solamente exigen 20 horas anuales. Y consideramos que 20 horas sería para hacer un taller de investigación en acción, es decir, que los mismos mediadores tuviésemos talleres y lleváramos los casos que quizás fueron más complejos o donde nosotros no encontramos la fortaleza apropiada para discutir. Pero la formación académica, como dice Javier, como vos nos estás contando y Paloma seguramente asiente, requiere un piso superior a 20 horas, porque a veces se dan en un taller de 2 días, de 10 horas cada uno, y todos sabemos que hay una atención pedagógica y que muchas horas en un mismo día quizás no es lo ideal. Entonces estamos en una revisión de esta capacitación continua y permanente. Silvana, aquí la ley estatal, vuelvo a poner a las comunidades autónomas que tiran del carro, la ley estatal exige, igual que vosotros, esas 20 horas y son las comunidades autónomas las que se han dado cuenta que se necesitan más horas de formación continua y para ese reciclaje y para esa actualización. Al final no es reciclaje, es actualización, porque todo va cambiando. Y además también otra cosa que me parece fundamental y que ha salido es el tema de la especialización. Tú has comentado que las leyes allí en Argentina y muchas veces la formación parece que va enfocada a esa mediación prejudicial, ¿no? O intrajudicial también que tenéis y que tenemos aquí, pero hay tantos ámbitos donde la mediación tiene cabida y que no están recogidos en los 4 artículos de la norma, sino hablo de mediación intercultural. Ahora mismo os podéis imaginar en Europa y en España, hablo de España porque es la situación que conozco, lo que estamos sufriendo con la guerra de Ucrania. Todos los desplazados que está habiendo, toda la mediación intercultural que se está teniendo que al final se necesitan especialistas y la ley no entra a valorar la mediación intercultural, que está totalmente fuera del procedimiento judicial. Es más, Gabriela, no está, generalmente no lo tenemos en ninguna de las capacitaciones o máster. A lo mejor hay un curso de 30 horas, pero no hay algo integrador de distintos ámbitos como es la mediación intercultural, la mediación ambiental, cuestiones que a veces también se confunde quien concilia o quien hace un arbitraje con lo que nosotros hacemos como mediadores, porque cuando no se sientan bien las bases y se estudia muy limitadamente, vamos creciendo profesionalmente, pero nos van quedando esos huecos de decir, es conciliación, es mediación, es arbitraje, y este campo disciplinar, como bien dicen, de hacer formaciones específicas, hacen al mediador, porque si bien somos mediadores y tenemos ese sentimiento, lo académico, lo teórico de cada conflicto tiene raíces diversas y no es lo mismo trabajar un campo intercultural
un campo laboral. Es decir, O que una sí, mediación deportiva o ciudadana. Tú de esto también sabes muchísimo, llevas muchísimo mediación por medios electrónicos. Es que hay que aprender a hacerlo por medios electrónicos, no es lo mismo que estar sentado en una mesa, o mediación comercial internacional, o mediación, es que hay tantos ámbitos y es tan importante integrar todos esos conocimientos y esa especialización del mediador desde la Escuela Internacional de Mediación, por ejemplo, que sí tenemos un máster integral que contempla los distintos ámbitos. ¿Por qué? Porque se trabaja en que no nos quedemos solo en ese conflicto familiar que ha llegado a pleito, o en ese conflicto civil que ha llegado a pleito, o que va a entrar en pleito y previamente intentamos llegar a un acuerdo. Vamos a ir a los conflictos en las escuelas. Paloma va a contar ahora proyectos que llevamos en escuelas. Eso no está judicializado. Vamos a ir a conflictos vecinales, comunitarios. Vamos a ir a tantos conflictos que es muy, muy, muy importante, y desde aquí se está trabajando mucho, pues que crear esa figura del mediador 360. Que después, lógicamente, la trayectoria te llevará a un sitio a otro, pero me gusta eso del mediador 360 en una sociedad 5.0, y ahí sí. lo vamos a hacer trabajar mucho al maestro, porque él nos enseña la caja de herramientas. Y maestro, ¿cuántas otras herramientas vamos a tener que tomar de esa caja para cada uno de los conflictos que tenemos que ir gestionando? Porque a veces no los resolvemos, pero sí los gestionamos permanentemente. Esto de la mediación intercultural y el conflicto de Rusia y Ucrania, que resiente a la comunidad española, recién empieza. Todo lo que vamos a tener que trabajar de esa caja de herramientas que el maestro Javier va a tener que ampliar. No, yo siempre digo que es verdad, que es que hablaba Gabriela de reciclarnos, porque evidentemente habla desde el punto de vista de la formación, pero es que es así, es decir, que pongo ejemplos muy simples, es que la pandemia nos ha enseñado que los científicos tienen que seguir estudiando y tienen que seguir investigando. ¿Por qué? Pues porque aparecen virus nuevos, aparecen conflictos nuevos que no sabemos qué medicina aplicar. Claro, lo bonito de esto, al hilo de lo que tú planteas, Silvana, de la caja de herramientas, es que es real. Nosotros, cuando salimos de una formación de la universidad, hemos tenido la suerte de tener estudio universitario, hemos salido con una caja, por ejemplo, los que somos del mundo del derecho, donde llevamos el martillo, que bueno, incluso simboliza, si me permite, ese juez, esa jueza que está con el martillo diciendo silencio, ¿no? Llevamos el destornillador cuando en un momento determinado alguien nos pide pues un asesoramiento, intentamos desatornillar algo. Llevamos la llave inglesa, que sirve un poquito para ajustar, para apretar, porque nos han pedido un informe. Pero claro, ahora el día a día nos ha llevado a que hay objetos, bicicletas, cuyos tornillos tienen una muesca, pero por dentro. Y eso nos hace que tengamos que tener todos, por ejemplo, en nuestra caja de herramientas, la llave Allen. Una herramienta que hace 10 años nadie sabía lo que era la llave Allen. Y son esas llaves así que vienen en un manojo, que son 7, y que te sirven ¿para qué? Para los nuevos muebles que están construyendo, ¿qué tal? Porque ahora se está... yo creo que ese es un poco lo bonito, ¿no?, de esta profesión, ¿no? Que es una herramienta más que entra dentro de la herramienta de los que la gente se forma, y que Gabriela, con buen criterio, dice, bueno, aquí estamos impulsando esta herramienta, y que esta herramienta sirve para muchas cosas. Pero le voy a ceder la palabra, si me permites, a Paloma, porque hay algo también muy bonito aquí, por lo menos en España, que lo estamos apostando en el foro y desde la escuela, desde la universidad, es decir, que es... hace falta, si me permites, un cambio generacional. Es decir, nuestra generación, y hablo en nombre de Fede, tuyo y nuestra generación ha crecido que cuando tiene un problema en una tintorería, en un bar, en un negocio, le dicen, ponga usted esta queja. No hemos crecido con dé usted la mano e intente solucionarlo. Claro, eso es un cambio casi, si me permite, generacional. Estamos viviendo la cultura del conflicto, y es importante poquito a poco dejar a los que vienen detrás una cultura del acuerdo. Y por eso es por lo que investigamos tanto desde la Escuela Internacional con Gabriela, desde el Foro Internacional de la propia universidad, etcétera, etcétera, y sobre todo desde nuestro equipo de trabajo. Estamos investigando, siempre trabajando, el que
cuanto más pequeñitos llevemos esta cultura del acuerdo y este saber negociar, mejores generaciones vendrán en el futuro en todos nuestros países. Y ahí es donde, querida Paloma, si no te importa, toma la palabra, porque, por ejemplo, Paloma, le dijimos un día, y tú lo sabes porque formabas parte de esa decisión, Paloma, encárgate de llevar proyectos educativos. Y no solo proyectos educativos, sino proyectos, si hace falta, a nivel institucional, porque Paloma ya se ha lanzado también a proyectos con ayuntamientos, con instituciones. Lo que es llevar a cabo esta cultura para que la gente lo conozca. No ya la formación o la intervención, sino crear ese espacio de proyecto. Paloma, Bueno, todo tuyo. muchas gracias, Javier. Lo bueno de estar en último lugar es que casi todo está dicho en cuanto a agradecimiento, pero yo no puedo dejar pasar la oportunidad de mencionaros de nuevo Federico, Silvana y, por supuesto, la Universidad FASTA, porque es un lujo compartir con todos vosotros y vosotras y una maravilla que establezcamos estos lazos, ¿no?, que tanto nos hacen crecer y tanto nos enriquecen a unos y a otros. Y bueno, muchísimas gracias, Paloma. A vosotros siempre. Y me voy a centrar además en el principio de vuestra intervención, que no ha sido otra que hablar de paz social y de transformación. Fijaos, habéis comenzado así y eso daba origen a esta charla, ¿no?, a esta conversación que estamos manteniendo. Luego hemos entrado en el punto fuerte de que para eso tenemos que tener unos profesionales que estén bien cualificados, que estén formados, ¿no?, que sean y se sientan mediadores. Pero esos profesionales no hacen nada en sus despachos, permitidme que lo diga así. Hay que estar en la calle. Crudo, Paloma, como sale. Como nosotros tengamos que estar esperando a que vengan a buscarnos, posiblemente digamos, pero bueno, esto no funciona o qué está ocurriendo. Pues precisamente a raíz de ese cambio de cultura o cambio generacional que Javier nos comentaba y que Javier nos lanzaba, de ahí surge la importancia de estar en la calle y de saber transmitir para poder transformar, ¿no?, que es lo que queremos conseguir. Entonces, por eso hay que trabajar con la comunidad, por eso hay que trabajar desde las instituciones públicas, por eso nosotros apostamos por los proyectos de mediación comunitaria. Y dentro de esos proyectos de mediación comunitaria nunca soltamos la mano a otros dos apellidos de la mediación que están íntimamente ligados y que adelantaba Gabriela, que son la interculturalidad, ¿vale? La mediación intercultural, porque cuando vivimos en comunidad vivimos personas diferentes, de diferentes culturas, con diferentes valores, principios, religiones, creencias, y es muy importante saber integrar todo esto. Y por otro lado, lo educativo, claro que sí. No podemos pretender un cambio de mentalidad en personas que ya llevamos mucho en nuestras mochilas y con las que quizás ese cambio o esa transformación se nos puede hacer más difícil. Pero si empezamos desde cero, veremos grandes resultados. Y es lo que comentábamos. Estamos acostumbrados, y yo me voy más a la base todavía, cuando nosotros en nuestras familias, con nuestros hermanos, nuestras hermanas, los primos, tenemos un problema y vamos, bueno, pues a papá o a mamá que nos lo solucione. Luego entramos en las instituciones educativas y tenemos ahí a nuestros profesores, a las jefaturas de estudio, esos directores, ¿no?, que van a imponer la sanción en nuestros trabajos, la área de recursos humanos, ya, o bien los jefes, las jefas. Estamos acostumbrados a delegar, a poner nuestros asuntos en manos de, y eso no está mal. Es decir, pedir ayuda no está mal, pero tenemos que dar ese paso, ¿no?, y hacer ese cambio de creernos capaces y hacernos responsables y pedir esa ayuda para que nos acompañen en el procedimiento y no decidan por nosotros. Entonces, ahí la mediación es donde entra en juego. Es decir, yo voy a ser generador de opciones, de oportunidades, de posibilidades, pero evidentemente, y como sabemos todos los que estamos aquí conversando, vas a ser tú quien tenga tu protagonismo y quien decida. Pues ese cambio nosotros queríamos llevarlo a las escuelas, como decimos, y a través de un proyecto muy bonito que es el proyecto Druida, ¿no? ¿Por qué druida? Si conocemos Asterix y Obelix, ¿no?, sabemos que el druida de la aldea es el único que es capaz de fabricar una poción mágica, ¿no?, cuya fórmula pues se transmite de boca de druida a oído de druida, digamos así, y con la que los aldeanos, ¿no?, esos ciudadanos, esa población a la que queremos dirigirnos, obtienen una fuerza sobrenatural y se sienten capaces y pueden con todo aquello que se les presenta. Pues bueno, ese brebaje que nos ofrece esa fuerza es lo que nosotros queríamos llevar a estos centros educativos, el hacer a esos niños y niñas capaces y responsables y dialogantes, personas que apuesten por esto, ¿no? Y por eso nosotros la figura del druida, no solo nos veíamos identificados los mediadores y mediadoras que llevamos este proyecto, sino a los maestros y maestras de esas escuelas. Por supuesto, trabajamos con docentes, trabajamos con ellos, pero también nunca se nos olvida
que, entre otras, por ejemplo, esa fórmula mágica, ¿no?, está en un caldero, y ese caldero serían, por su parte, también las familias. Implicamos a profesorado, implicamos a familia, implicamos, por supuesto, a la aldea, ¿no?, lo que sería el alumnado para nosotros en esta metáfora que estamos utilizando en nuestro propio proyecto Druida. Y hacemos o tratamos de llevar a estos lugares un proyecto integral que abarque de principio a fin, por un lado, todas las etapas, porque no hay edad para la mediación. ¿Y por qué no hay edad para la mediación? Porque si pensamos en sus bases, se pueden trabajar desde muy pequeños, porque veréis, estamos hablando de respeto, estamos hablando de empatía, estamos hablando de escucha, estamos hablando de paciencia también, estamos hablando de gestionar frustraciones, sentimientos, emociones. Pues eso lo podemos llevar desde muy pequeños, ¿no? Lo que hay que saber es cómo. Y el cómo afrontar ese trabajo en cada etapa educativa, pues era uno de los retos también que teníamos aquí en el equipo. Y hemos hecho locuras de todo tipo, lo confieso. Y de verdad lo digo, porque somos unos fieles convencidos de que cuando uno de verdad no solo aprende mediación, sino que la vive y la siente, es cuando verdaderamente se lleva esa lección de vida que después te acompaña. Nosotros hemos utilizado de todo, hemos utilizado Disney y la mediación a través de pequeños fragmentos de película donde hemos sabido o querido transmitirle a los más pequeños que en una situación conflictiva cómo se estaba gestionando o qué es lo que se estaba haciendo. Y nos hemos llevado auténticas lecciones nosotros, los profesionales que estábamos allí trabajando, porque la manera de entender las cosas y de interpretarlas de la mentalidad de un niño y de una niña, con esa inocencia, con esa carencia de prejuicios y con esa creatividad, ¿verdad, Paloma? Porque ellos a su manera nos enseñan y cómo interpretan lo que les decimos. Son como una posibilidad de abrir nosotros también nuestras perspectivas mentales y igualarnos, no por edad, sino poder llegar empáticamente a lo que ellos dicen y lo que necesitan. Porque a través de absolutamente. Vas diagnosticando, uno se da cuenta qué necesitan para ir armando un proyecto a lo largo del tiempo, porque este proyecto de Druida tiene un inicio, pero tiene mucha trayectoria en sí mismo. Totalmente, sí, tiene un gran acompañamiento. Y tiene una cosa, Paloma, si Gabriela me lo permite, porque también lo hemos hablado mucho entre los tres. ¿Qué ocurre con Manolo Pan? Cuéntale a Federico y a Silvana quién es Manolo Pan. Cuidado, porque queremos saber quién es Manolo Pan, ese niño, ¿no? Ese niño que perdido, entre comillas, esa adaptación de Peter Pan que intentábamos llevar nosotros a través de una teatralización, ¿no?, a esos alumnos, y para mostrarles también diferentes realidades, diferentes contextos y también diferentes orígenes, para que comprendan que todos vemos las cosas según cómo las vivamos. Y Manolo Pan, que fue una creación de aquí el gran maestro, era un niño que, si no me equivoco, vivía debajo de un puente, un puente muy famoso de aquí de Sevilla, es el puente de Triana, que separa también dos orillas. Hemos dicho que nosotros estamos cada uno a un lado del charco, pues en Sevilla también, esas dos orillas que une el puente, teníamos a nuestro Manolo Pan. Manolo Pan tenía vivencias de todo tipo, y Manolo Pan tenía experiencias que nos han ayudado y nos han acompañado, y que Javier os puede ahora concretar y detallar, para, a través de un teatro, de verdad, llevarles lo que es mediación a aulas y a centros educativos enteros. Entonces, ¿quieres decirles algo más? ¿Te quieres desvelar? No, es que quería que lo contaras porque en este afán que hemos tenido en el equipo de llegar, porque evidentemente nosotros estamos tanto en el final del camino, con Gabriela acompañando a profesionales, como en el inicio del camino con niños, con niñas, ¿no? Pero claro, era tan curioso, tan interesante, y habría tanta expectativa el proyecto Druida, que nos fueron pidiendo, al equipo nos fueron pidiendo que fuéramos llegando ya no a alumnos o alumnas de 14, 12, 13, 14 años, adolescentes, sino, ¿por qué no más pequeños? ¿Por qué no más pequeño? ¿Por qué no más pequeño? Y llegó el momento en que dijimos, bueno, si vamos a hablar con niños, y os digo así, de 5, 6, 7 años, hagamos un teatro de Guiñol, de marionetas, y hagamos una adaptación, que es la que directamente Paloma empezó a dirigir, de Peter Pan hacia nuestro día a día, hacia Sevilla, hacia España.
un niño que vive en la opulencia con una familia que no lo entiende, se va a vivir con una familia de cultura gitana debajo del puente, que no tiene con qué comer, pero que son felices. Y la historia es el viaje de Peter Pan, el padre de Manolo Pan, al puente a recuperar la confianza de sus hijos. Igual que la historia de Peter Pan. Luego, fijaros qué cantidad de locura se nos ocurre aquí en España. Bueno, pero qué linda obra de teatro como para poder virtualizar y ponerla en un proyecto. Aquí también hicimos una vez una remontada de barriletes, no sé cómo se dirá allí en España, donde queríamos que no compitieran por quien tenía el barrilete más grande, sino en la construcción y en cómo podían volar y cómo podían crecer esas ilusiones, que son estas ilusiones que este coloquio nos trae, porque me da la sensación que luego de esto vamos a tener muchas preguntas y muchas inquietudes de cómo instalar el proyecto Druida en las aulas de FASTA de los niños pequeños de jardín de infantes, porque es allí donde se sienta la base de un diálogo y cuántos problemas de bullying y de violencia escolar podríamos evitar en todo el departamento de General Pueyrredón, porque tenemos con una sociedad que está viviendo con algunos problemas estructurales, la violencia sale a la flor. Y haciendo este trabajo previo que ustedes nos ofrecen con el proyecto Druida y que siempre tienen los materiales a disposición y que siempre nos invitan a tutorearnos, por decirlo de alguna forma, podríamos incluir un proyecto piloto, un plan piloto del proyecto Druida a nivel escolar, ¿no? Además que hemos vivido auténticas transformaciones nosotros. Perdona, Javier, de verdad que cuando el trabajo se hace bien, también es verdad que depende de las posibilidades de cada centro. Nosotros siempre planteamos un proyecto integral que incluye, primero, formación a todos los niveles, después, a todos los públicos a los que podamos dirigirnos. Hemos hablado de familia, hemos hablado de docentes y de alumnado, pero jamás se nos olvida el personal de administración, el personal que presta servicios en el centro, desde el conserje, la persona que está en la puerta abriendo todas las mañanas o cerrándola a la salida. ¿No pensáis que ellos viven muchos más conflictos? Efectivamente. ¿No creéis que viven muchos más conflictos de los que se dan en el aula? Porque muchas veces para cualquier tipo de discusión o altercado, lo que se dicen es, te espero fuera o a la salida nos vemos. Es ahí donde nos vamos a enterar de lo que está ocurriendo. Después, el propio personal de limpieza que está en los pasillos y en los pasillos donde está la vida de un centro educativo, tendrán que saber, tendrán que conocer, será interesante que se formen también. ¿Por qué? Porque además son personas que pueden arrimar el hombro, no pueden aportar a lo que es ese proyecto, porque mientras sepan de qué estamos hablando y cómo se está trabajando, van a saber cómo dirigir a ese alumnado, a ese servicio de mediación, a ese aula que creemos. Nosotros somos muy partidarios, además, de, en esa filosofía que mantiene la propia mediación, otorgar esa responsabilidad y devolvérsela al alumnado, de manera que lo que pretendemos es que en la mayoría de casos, y si así lo consiente el centro, sean los propios alumnos quienes medien. No buscamos una mediación en la que intervenga un profesor con el alumnado, sino que los propios alumnos se sienten a mediar con sus compañeros y compañeras. Y es más... Un proceso de madurez. Un proceso de madurez. Efectivamente, hablábamos antes de la madurez. Paloma, para traducir a quienes a lo mejor están estudiando mediación escolar, es la mediación entre pares, porque aquí dejamos de lado las jerarquías que puede tener un director, un secretario, que a lo mejor concilia o mira el reglamento que nos da la DIPREGEB o la inspección escolar, qué es lo que hay que hacer ante un conflicto. Lo que propone Paloma a través del proyecto Druida es justamente que no tengamos que depender de lo normativo, sino que salga desde lo interior de las personas esa necesidad de dialogar para poder transformar la realidad, porque bien dijiste al inicio, transmitir este servicio y lo beneficioso para la salud mental, para el ser biopsicosocial que es un estudiante, para transformarle las cuestiones de cómo gestionar los conflictos que no los vamos a poder evitar, porque en una institución escolar, si tenemos cuestiones evaluativas, cuestiones de conocimiento, cuestiones de convivencia, y sí, me parece muy, pero muy enriquecedor que esté integrada la comunidad educativa en pleno, no solo los que van a hacer una función docente, el personal no docente, maestranza, los padres, todos aquellos que nos acompañen para poder lograr un beneficio común y que lo que los chicos van aprendiendo y toda la comunidad escolar lo pueda hacer extensivo a la comunidad. Es decir, que la institución escolar salga a la comunidad
y se haga una retroalimentación. Sí, pero ten en fíjate, cuenta, Silvana, perdón, también sí, es sí. la forma de que a futuro todo, decimos, no se conoce la mediación o el impulso a la mediación, el tal. Cuando ese impulso viene desde la base, esos niños, esas niñas, esos chavales, esas chavalas, el día de mañana, cuando tengan cualquier conflicto de cualquier ámbito, de cualquier índole, van a ir a ese sistema de gestión de conflictos que es el que han vivido. Y el último recurso será el recurso judicial, porque al final ahora estamos acostumbrados a, tengo un problema, pum, te pongo una denuncia y ya nos veremos en los tribunales y que decida otro, porque estamos acostumbrados y hemos vivido y nos hemos educado en eso que comentaba Paloma al principio de esto, pero ahora llega un cambio cultural totalmente, en el que estamos educando a niños y a niñas a la gestión del conflicto y a afrontar sus conflictos, los problemas que tengan de una forma diferente, y eso al final redunda en la sociedad, en la comunidad y también en el profesional, la profesional de la mediación, porque el día de mañana vamos a necesitar muchísimos más mediadores de los que tenemos hoy día, porque las personas que vienen buscarán ese perfil para gestionar todo lo que venga. Y lo que ustedes me Y están sobre diciendo todo, también, Silvana, perdona, ¿sí? es que sobre todo porque creo que viene al caso, perdona un segundito, ¿No? que esto sigue, porque la experiencia que os queremos contar en esta Semana de España es un poco nuestro modelo, nuestro trabajo, nuestra particularidad, que evidentemente habría mucho que debatir si son otros países, cómo se está haciendo, pero por ejemplo, ese salto que nos acaba de comentar Paloma y que acaba de ratificar Gabriela, nos está haciendo ahora el equipo trabajar en otro ámbito, porque, por ejemplo, acaba de salir una normativa en España en la que en las universidades tiene que haber un mediador profesional. Es decir, fíjate tú que esto se va desmembrando y va entrando en todas las áreas. Y ahora, una noticia de hace, pues, 2 semanas, 3 semanas, Gabriela, no creo más, ha salido que se propone en la nueva normativa de carácter universitario, en la formación, que exista equipos de mediadores, pues para intervenir en los conflictos universitarios. Imagínate tú lo que es en FASTA, pues crear un área de mediación en donde los conflictos que puedan surgir, porque al fin y al cabo sois un pequeño pueblo, pues se puedan gestionar ahí. Igual que lo que empezó con Druida. Entonces, fijaros, ese cambio cultural es absolutamente real, ¿no? Pero yo hay una pienso que cosa... lo que tú dices, Javier, yo pienso que nuestra institución, FASTA, que es a lo largo y a lo ancho del país, porque tiene también educación a distancia, debiera incorporar de manera imprescindible al trayecto formativo profesional pedagógico que muchos alumnos que estudian carreras liberales luego hacen el trayecto docente en la materia de mediación, y nosotros tenemos la suerte de que tenemos universidades de la salud, como medicina y odontología. ¿Y cómo no vamos a formar en el ABC a los profesionales de la salud en las herramientas que, en vez de ir a generar un juicio de mala praxis, podamos ir gestionando un tribunal interdisciplinario de mediación para que ellos mismos, junto con un profesional del derecho, puedan ir gestionando y previniendo los conflictos que se van a dar? Por más que el profesional cumpla deontológicamente y éticamente, es una profesión de medios, no de resultados, y muchas veces nos podemos encontrar en un problema donde realmente se requiere del diálogo para llegar al consenso. Claro, no, totalmente. Yo hay una cosa, Silvana, antes de que vayamos ya descendiendo y aterrizando, porque tenemos otra actividad, es decir, que la verdad que gracias a Dios la mediación nos llama a la puerta continuamente. Pero yo hay una cosa que me encantaría, si Fede y tú me permitís, que me gustaría escuchar un poquito la opinión de todos. Y ahora te incluyo, Fede, porque esto es absolutamente informal y vamos a disfrutar. A mí me preguntaron hace muy poco, y para que vayáis pensando, me preguntaron hace muy poco, oye, ¿qué se nos va a quedar de la pandemia? Hemos vivido algo que es absolutamente imprevisible, que nos ha cambiado los roles, y claro, yo le decía, pues para que vayáis pensando un poco qué creéis que puede ser el futuro, por dónde puede ir, qué podemos pensar en mediación que nos pueda ser útil. Yo recuerdo que me preguntaron eso y dije, pues mire, yo sé que nos va a quedar el valor de la salud. Yo sé que todos nos hemos dado cuenta de lo importante que es la amistad, la familia, el abrazarnos. Pero hay algo que yo he notado en la mediación, porque Gabriela
os ha llevado al mundo de cómo está un poco la formación en España, Paloma, a cómo se defienden proyectos, pero yo me encuentro en el día a día con personas mediando también, ¿no? Y yo he notado un mediado, es decir, un cliente distinto. Algo que estamos trabajando también en la escuela no para cambiar, sino para ir adaptando, porque me he encontrado un cliente cuyo valor ha puesto encima de la mesa que yo no creía que existía antes, que es el tiempo. Estamos haciendo mediaciones escape room. Si os acordáis, el juego del escape room te metes en una habitación y te dan unas directrices y tienes una hora y media para salir de ahí. Eso significa que están viniendo personas que nos necesitan, queremos mediadores y mediadoras, ayudarnos. Pero yo tengo que irme de aquí con una solución ya. Los que estamos aquí, y si no se lo pregunto a Fede, sabemos más o menos lo que vamos a hacer esta semana. Pero Fede, el fin de semana todavía está muy lejos. Y ya no contratamos un billete de avión para viajar a Londres porque, ¿y si no me lo devuelven? La pandemia nos ha enseñado al aquí y ahora, aprovechar el momento. Y eso nos está haciendo al equipo de mediación ser consciente de que hay que poner toda la carne en el asador, todo el asado, como hacéis los argentinos, desde el primer momento. No se puede ir poniendo por etapas, no se puede decir nos vemos la semana que viene, si acaso el mes que viene, no. Mire usted, para mí, yo sé lo que va a ocurrir hoy, yo sé lo que puedo hacer hoy, yo no sé si mañana estaré vivo, perdonadme esa expresión, ¿no? Y eso ha cambiado mucho el cliente que acude a mediación. ¿Qué nos ha cambiado la pandemia? Silvana, Fede, Gabriela, Paloma. Yo creo que sí, Javier, como vos decís, esa necesidad de inmediatez, sí. Creo que es algo más nuevo, generacionalmente se está trasladando también, esa cultura de la brevedad también es algo muy de esta generación, desde los famosos 142 caracteres de Twitter en adelante, todo es breve e inmediato, lo cual tiene un lado positivo y bueno, tiene un lado negativo, que es a veces en esa brevedad y en esa inmediatez no se puede abarcar en forma integral el conflicto en sí. Ahora, a mí me parece tan valioso y tan audaz y tan valiente lo que ustedes proponen de hacer un cambio cultural, ¿no? Ustedes hablaban de la cultura del acuerdo, de la cultura del encuentro, ¿no? Eso también es algo que en la pandemia creo que se vio, esto de poder ponerme en el zapato del otro, poder con empatía entender cuál es el dolor del otro, la necesidad del otro, el conflicto del otro, y desde allí tratar de solucionarlo. Y bueno, hacer esto suena como una idea altruista, ¿no? Desde el proyecto Durida en adelante, puedo decir, bueno, vamos a transformar la sociedad, vamos a transformar la cultura para que guiarlas a la paz, decías vos. A mí me sorprendió porque cuando yo estudiaba los métodos alternativos de conflicto en la carrera, no hablaban de paz, no hablaban de encuentro, no hablaban de cultura de acuerdo. Hablaban, bueno, vamos a ver una manera de desagotar la vía judicial, ¿no? Se hablaba de eso, ¿no? Se utilizaban los métodos alternativos de resolución de conflicto para que no lleguemos a juicio, pero no por el juicio mismo, sino para desagotar la vía judicial en el Estado argentino que no da abasto. Y ustedes hablan de otra cosa, que es maravillosa, es sumamente valiente lo que hacen. No, fantástica idea, Fede. Te digo más, mira, me viene a la cabeza la idea de que, y aquí lo puedo decir, a ver si no nos escuchan, que nosotros tuvimos el terrible error de trasladar automáticamente lo que se hacía en Estados Unidos, que era resolución de conflictos. Y nosotros lo hemos convertido en gestión de conflictos. La resolución depende de ellos. Nosotros solamente somos una agencia de viaje. Y claro, al irnos a resolución nos vamos a esto es más rápido, los tribunales son malos. No, mire usted, yo soy un gestor de la agencia de viajes de su vida. Yo me dice cómo está y a dónde quiere ir y nosotros le llevamos. Pero como lo que asumimos desde Estados Unidos de los años 70 fue método de resolución, si no lo resuelves, pues lo has hecho mal. Y nos hemos dado cuenta que no, que eso depende de ellos. Nosotros simplemente con estar ahí y acompañarles es suficiente.
¿Cuántas veces no se resuelve justamente el conflicto porque es estructural o porque se va repitiendo a lo largo de una frecuencia de tiempo? Pero la forma en que las personas se transforman y lo pueden afrontar es distinto. Pasa en los conflictos escolares, en los conflictos laborales, eso es fundamental. Y vos preguntaste qué es, y el valor del tiempo también, ¿no? Porque esta pandemia que nos tuvo casi 2 años separados entre todos, algunos nos permitió crecer y reflexionar en unos aspectos, en otros no, pero lo importante es no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Totalmente. Y si hoy estamos con la Semana de España y de todas las conversaciones, porque el programa en general es muy bueno, no solo el nuestro, pero nosotros hablamos de lo que nosotros sabemos, el pensar la mediación como un cambio cultural, como un cambio social, y no pensarlo, como dijo Federico, en desagotar los tribunales, ya lo tendríamos que poner como un cambio de paradigmas desde los programas de resolución alternativa de conflictos y más actividades como esta que desestructuradamente nos pudimos mover, hablar, sin dejar de lado el artículo y el inciso de cada una de las leyes, que nosotros lo podemos hacer a solas después para capacitarnos, pero para integrar a todos los que están presentes, ¿no? Sí. Gabriela, Paloma, venga, ¿qué nos ha dejado la pandemia? Pues mira, bueno, la pandemia nos ha dejado muchas cosas. algunas buenas y otras no tan buenas, pero de todas hemos aprendido. Pero también me quedo con una idea, y es que la pandemia nos ha dejado con conflictos en muchas áreas que quizá no, y Silvina hablaba de, oye, ¿y el sistema sanitario por qué no tiene que estar formado en esto? Es más, el sistema sanitario tiene que estar formado en esto. Me atrevo a decir que el conflicto nos ha dejado, la pandemia nos ha dejado con situaciones difíciles, ya no conflictos o no, situaciones difíciles, problemáticas, efectivamente, situaciones conflictivas en muchas áreas, muchas situaciones que no se ciñen solo a lo que nos dice la legislación. Por lo tanto, también la pandemia creo que nos ha dejado una puerta abierta para que todos los profesionales vengan del ámbito que vengan, y Silvana lo ha dicho antes, que esto no es, y lo hemos dicho muchas veces en reuniones que hemos tenido del foro y demás, que esto no es patrimonio de nadie, pero sí es responsabilidad de todos, y nos ha abierto esas puertas a que esta forma de gestionar, de vivir, de trabajar, tiene que meterse la sociedad en los distintos ámbitos, porque en todos ellos, en algún momento, comerciantes, sanidad, obras que se han quedado paradas, todo, absolutamente todo, ha tenido que tomar las riendas de una situación que algunos tenían técnicas, herramientas para poder lanzarse a ello, y otros tienen las puertas abiertas para subirse al barco con nosotros y hacer este cambio cultural. Bueno, Paloma, todo tuyo. ¿Qué hacemos con las administraciones, Paloma? ¿Qué hacemos con las administraciones públicas? Pues creo que también en ese sentido nos ha podido ayudar, porque pienso que ese gigante de piedra que era la administración, tan formal, tan estructurado, tan lejano quizás al ciudadano, ha tenido que dar otra... Sí, se ha tambaleado, se ha vuelto persona también, se ha personificado y se ha tenido que acercar, porque no hay otra manera. Y porque cuando nos hemos visto superados todos, o te detienes un momento y explicas con palabras lo que está ocurriendo para tratar que lo entiendan, o el colapso ya es total y absoluto, pero en ambos lados, no en ambas caras. Entonces es verdad que yo creo que también nos va a ayudar a personificar, como digo, a ese gigante de piedra, a esa administración, y acercarla más al ciudadano y a su problemática. Yo espero, confío o quiero que nos haya enseñado también a priorizar y a relativizar. Creo que hemos aprendido también mucho de lo que verdaderamente importa, y al final también eso relacionado con la inmediatez que decíamos, creo que ha ayudado a la gente a filtrar, a las personas, en una mediación también saber dónde realmente merece la pena detenerse, y aquellos aspectos que se pueden, no digo pasar por alto, pero en los que quizás no tengamos que estancar una conversación o no tengan que ser un obstáculo para seguir avanzando. Entonces, ojalá también en ese sentido hayan cambiado nuestras prioridades
y hayamos aprendido a relativizar un poco y a valorar lo realmente importante y qué es lo que verdaderamente necesitamos. Tenemos que centrarnos en esas necesidades, ¿no? Como decimos siempre. Y una última cosita que yo querría decir, porque Javier siempre me abre la cabeza, después me hace trabajar mucho, un tema que nos dejó la pandemia y que tendríamos que estar resolviéndolo ya mismo, es el sobreendeudamiento del consumidor. Nosotros aquí en nuestras ciudades, especialmente quizás en Mar del Plata, con el cierre de hoteles, cierre de restaurantes, cierre de negocios, todas las personas humanas han tenido que seguir alimentándose, pagando sus cuestiones de salud, y están sobreendeudadas. Y es necesario que la universidad, las instituciones que hacemos mediación, salgamos a la comunidad para ver cómo se puede mediar en conflictos donde el deudor no es un evasor que quiso no pagar, sino que tiene problemas que se han surgido de público y notorio, y que con el diálogo y con la voluntad y con que ahora volvió el trabajo, se puede ir mediando para llegar a buen término y que nuestra provincia salga adelante con un futuro más prometedor. También si uno dialoga y hay buena fe, las cosas se pueden resolver de otra manera. Totalmente. Hemos tenido un paréntesis y ya con esto termino de comentar. Hemos tenido un paréntesis en el que no somos conscientes que seguramente, y ahora me dirijo a Federico, gracias por haber llevado a cabo también con Silvana este encuentro para que todas las personas, todos los alumnos de FASTA pues disfruten un poquito y que les hagan pensar. Pero hemos tenido también algo que estamos en conversaciones y yo seguro que le diría a Federico, Fede, el año pasado cuando entramos en contacto me dice Fede, no, hace 3 años. Oh, es verdad, hace 3 años, porque hemos tenido un paréntesis 2 años que al estar parados no lo hemos tenido en cuenta. Y ponemos en relativamente cercano lo que ocurría en el 2019. 2021 se han perdido de alguna forma, ¿no? Y eso nos ha hecho cambiar mucho. Yo y ser más jóvenes. De agradecimiento para ustedes tres, para Federico, que nos ha convocado, pero especialmente para ustedes, que sé que tienen muchas actividades, que están siempre muy ocupados y que han hecho un tiempo para compartir con nosotros aquí en la Argentina. Inmensamente agradecida y como siempre, cada vez que hacemos un encuentro, aprendo, reflexiono y sigo creciendo. Espero que a todos los que nos estén escuchando les pase y que nos pasen sus inquietudes, que se sigan comunicando a través de Federico por cualquier cuestión que quieran compartir con nosotros, contarnos y hacer de esto un coloquio permanente también. Sí, sí, por supuesto, lo que queráis, lo que quieran conocer, quien nos vaya a ver. Tú sabes, y Federico también, que tenéis nuestros correos, de cualquiera de los tres, y indistintamente podéis dirigiros a cualquiera de los tres, en el sentido de que cualquier cosa que queráis conocer, compartir, que os enseñemos algún tipo de proyecto, alguna idea, cuestiones relacionadas, por supuesto, con la formación, que la escuela está ahí, pero bueno, que estamos abiertos totalmente, porque también os damos las gracias por habernos abierto esta ventana de estar en FASTA, por primera vez que estamos en FASTA y que bueno, que hayamos... no será la última. Muchas gracias, y sobre todo eso, ¿no? Que hayamos compartido, porque no hay nada mejor que acompañarnos en el camino, ¿no? Yo les agradezco a ustedes el tiempo, Gabriela, Javier, Paloma, especialmente la generosidad que han tenido en compartir con todos nosotros lo que ustedes hacen y sobre todo cómo lo hacen. También agradecer a la doctora Silvana Millán por su presencia, por su compañía, y es tan cariñosa como es acá, es también así ella, así que muestra mucha cercanía, así que también te agradezco, Silvana, tu tiempo y tu disponibilidad. Muy feliz de haber puesto, como dijo Gabriela, nuestro granito de agua o la gotita de agua en el océano para iniciar una relación incipiente, pero en pos de una cultura de paz y de diálogo. Gracias. Creo que fue un tiempo súper enriquecedor, y bueno, todos los que nos están viendo en esta Semana de España de seguro lo aprovecharon. Les comento que ahora
ya en un ratito nomás, a las 5 de la tarde, vamos a tener el siguiente encuentro. Vamos, como les contaba, desde la Embajada de España va a estar el licenciado Francisco Bernal Domínguez conversando con nosotros y mostrándonos las diversas opciones académicas que hay en España para nosotros, para poder disfrutar. Así que, bueno, es una semana bastante interesante, intensa, y bueno, que la estamos y la venimos disfrutando. Les renuevo el agradecimiento y bueno, saben que esta casa de estudio es también la casa de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Siempre. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias Chao. por todo.